Hola amigos artistas, el día de hoy les enseñaré a dibujar un capibara, pero primero lo bocetearemos con lápiz. Empezaremos a bocetear un óvalo que será parte de su cabeza, después un medio óvalo que será su cuello, después algo parecido a un círculo que será parte de su cuerpo. Todo esto serán figuras base que después iremos convirtiendo en nuestro capibara. Empezaremos a bocetear parte de la nariz de nuestro capibara, después parte de lo que será su boca o su hocico, como bien se dice en los animales. Bocetearemos parte de lo que será su nariz y los orificios nasales que tiene nuestro capibara, que usa para respirar. Después de tener el trazo de sus orificios nasales, lo haremos un poquito más grueso para ir definiendo lo que quedará del trazo antes de colorearse. En este caso, lo que será su boca, parte donde van a ir sus dientes, pero en este caso no. Después haremos algo parecido a pelaje en la parte superior de su nariz, pelaje que tendrá nuestro capibara. Después una cruz, que es donde definiremos o bocetearemos después el ojo, un medio óvalo que formará parte de su oreja, oreja pequeña de nuestro capibara. Después, ahora sí, bocetearemos lo que será un óvalo y ahí irá definido el ojo de nuestro capibara. Después lo detallaremos bien con más intensidad con el lápiz. Iremos haciendo el pelaje de nuestro capibara en la parte de la cabeza y de su cuello. Pelaje en forma de líneas pequeñas que irán formando como diminutos pelos. También lo que será parte de su boca o lo que será la división del cuello y su mandíbula. Pelaje lo iremos definiendo muy bien como líneas y después, si queremos, colorearemos parte de su boca, en este caso con lápiz, para ir dando un buen detalle en el boceto, aunque obviamente después lo colorearemos. No es necesario, pero si ustedes quieren simplemente hacerlo a lápiz, esta es la forma ideal de hacerlo. ¿A ustedes les gustan los capibara o no? Para mí parecen ratas enormes, pero he visto muchos videos de que son muy dóciles y muy gentiles con los humanos. Espero no les hagan daño. Borraremos parte del círculo donde definiremos el cuerpo de nuestro capibara. Borraremos muy bien para ir dejando únicamente el trazo, ya sin líneas guía. Después unas líneas que empezarán a formar parte de los brazos o patas de nuestro capibara, sombra y su otro brazo o pata delantera. También, si queremos, y detallaremos con el mismo lápiz que estamos usando algo de pelaje en el pecho de nuestro capibara, sus pequeñas patas traseras o dedos en la parte de atrás y también en la parte de adelante. Detallaremos bien cada uno de los dedos de nuestro capibara. Definiremos mejor, con más intensidad. En este caso, con nuestro lápiz, si tengo entendido, es un 6B. Definiremos algo de efecto de sombra en el pelaje de la parte del pecho y de sus patas, en la parte de frente, para darle más realismo. ¿Cómo lo van viendo? ¿Si parece o no? ¿Parece una rata enorme o si parece un capibara? Definiremos bien lo que será sus patas con más sombras y más intensidades. Más pelaje. Recuerden que nuestro capibara es un mamífero con mucho pelaje. Mucho, mucho, mucho. Así que lo iremos detallando como líneas muy cortas, pero al fin líneas. Cada pelito, pelito por pelito, como se dice, de nuestro capibara. Detallaremos también el delinee del ojo de nuestro capibara con un marcador de punta ultra fino para darle más realismo, porque si lo hacemos con los gruesos probablemente nos equivoquemos. Pero ustedes pueden usar una pluma o algún bolígrafo o tinta china o algún estilógrafo. Definiremos también efecto de sombra en las orejas de nuestro capibara con el mismo marcador que estamos usando. Pelaje y también lo que será
en sus orificios nasales. Una intensidad con el mismo marcador de punto ultrafino. También lo que divide parte de su boca con sus dientes, unido a su nariz, que viene a ser su hocico, el hocico de nuestro capibara. Detallaremos bien. ¿Cómo lo van viendo? ¿Les está gustando o no les está gustando? Ya con un poco más de intensidad. Después, en la parte de su boca, unida con su nariz, iremos metiendo colores con marcador para hacer la nariz de nuestro capibara. Este caso es como un café intenso, un poco grisáceo. También en la parte de su nariz, con tonos grisáceos oscuros, y también en la parte de su oreja. Son tonos un poco grises cafezosos. También en la parte superior de su nariz, más grises. Grises medios. Detallaremos bien lo que será su nariz. Y también en la parte de su cabeza haremos el efecto de pelaje, como pequeñas líneas con la misma tonalidad que estamos usando, en este caso un gris intenso. Ya que definimos la parte de su nariz y la parte superior, seguiremos metiendo efecto de pelaje. Borraremos los trazos con lápiz y colorearemos por encima del ojo de nuestro capibara para darle más realismo, en este caso con un tono cremita. Con un tono cremita iremos detallando la parte de su cabeza en algunas partes. Color crema para colorear nuestro capibara. Sé que lleva otras tonalidades, pero primero estamos haciendo los efectos de la luz. Después borraremos el efecto del lápiz o el trazo previamente hecho para bocetear, porque después se combinará con nuestro marcador y se empezará a ver sucio. Esa es mi forma. Ustedes pueden usar cualquier otro tipo de técnica. Pueden usarlo con pintura y no necesitan borrar. En mi caso yo sí, porque se mezclaría mucho con el marcador. Mis marcadores son de agua y se mezclan con el grafito del lápiz. Pero ya depende de la técnica que usen. Detallaremos más a detalle el ojo de nuestro capibara dejando un brillo. Recuerden que los brillos siempre hacen que nuestros dibujos se vean más realistas, como si tuvieran esa chispa viva. Intenten dejárselo, no los hagan tan oscuros. Siempre un pequeño brillo favorecerá mucho el dibujo o la pintura que estemos haciendo. Colorearemos y seguiremos coloreando los efectos de luz o el color base de nuestro capibara. En este caso el color base es un color crema. Ya después iremos haciendo tonos más intensos encima de este color para dar efecto de pelaje. Después con un tono ocre oscuro, iremos detallando parte del pecho, colorearemos bien el pecho de nuestro capibara, también en forma de pequeñas líneas diminutas que forman pelo por pelo el detalle de nuestro capibara. Colorearemos como si estuviéramos haciendo unas L's o pequeñas curvas muy leves debajo de su mentón o debajo de lo que es su quijada. Colorearemos también la parte superior a su pata, por donde va su estómago, la parte de abajo de su estómago unido con sus pies, con este mismo color. Colorearemos bien y también el efecto de pelo por pelo en nuestro mamífero. Es un poco complicado, lo sé, pero poco a poco va tomando más realismo nuestro dibujo, de ser curvas y líneas
ahora ya se ve un poco más definido. Por eso hay que detallar así. Si ustedes van directamente con los marcadores, probablemente se equivoquen y probablemente no les salga, al menos que sean unos genios, pero eso es muy complicado. O que lleven demasiado tiempo en esto. Esta es una forma sencilla y rápida de hacer un capibara. Espero y les guste y espero y lo logren. Y si es así, me gustaría ver su trabajo. Después de definir pelo por pelo con un tono más intenso en el pecho y en la parte de su estómago de nuestro capibara con más intensidad, iremos haciendo efecto de sombra en el estómago de nuestro capibara. Después colorearemos sus patas con un tono café oscuro. Este mismo café oscuro nos servirá para hacer más detalle en sus sombras. También en la parte inferior de nuestro capibara detallaremos con intensidad. La parte de abajo del estómago de nuestro capibara también colorearemos. El pelaje en las patas de nuestro capibara con un tono café oscuro. Ven cómo si jugamos con las tonalidades damos un poco más de realismo a nuestro capibara de si lo hiciéramos con un solo color o con una sola tonalidad. Detallaremos pelo por pelo en la parte de su pecho, pero con otro tono un poco más oscuro que el primero que usamos de base, al igual con el café. Seguiremos jugando con las sombras y con las luces de nuestro capibara para que cada vez se vea más realista. En este caso estamos trabajando el pecho y la parte de abajo de su quijada, la quijada de nuestro capibara. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les está gustando o definitivamente me debería dedicar a otra cosa? Este capibara tiene mucho pelaje, el cual iremos detallando, como se dice, pelo por pelo, en la parte de sus dedos o en la parte de sus patas, de la parte de atrás. También colorearemos con este mismo tono intenso, también lo que será sus patas delanteras, sus dedos que están en sus patas delanteras, su otro dedo. Después del otro lado de sus patas también iremos coloreando con un tonos intensos las patas de nuestro capibara. Con ese mismo tono intenso haremos efecto de sombras debajo del estómago de nuestro capibara, unido con sus patas. ¿Ustedes ya habían dibujado algún capibara en su vida? Para mí es la primera vez que hago uno. Espero y les guste. Seguiremos detallando el pelaje de nuestro mamífero, de nuestro capibara. Me imagino que debe tener un ancestro común con las ratas o con las ardillas, porque son muy parecidos, o los topos. Si me equivoco pueden corregirme, pero me gustaría saber su opinión. Son como ratas enormes. Detallaremos también la parte de arriba de su cabeza con un tono cremita oscuro, pelo por pelo también en la parte de su cabeza, porque es donde más el pelaje se nota. Por eso lo usaremos encima del cremita que ya teníamos debajo, para que se vea ese efecto de pelaje. Definiremos pelo por pelo para que se vea más realista este capibara, porque si lo hiciéramos directamente todo, el color no se miraría efecto de sombras. Este efecto de sombras se logra al hacerlo pelo por pelo, obviamente con distintas tonalidades, en este caso el de base, y ahora estamos usando uno medio por encima. Detallaremos este capibara de la parte de debajo de su ojo, la parte de lo que podría ser su ceja, en su párpado, por encima de su párpado y debajo de sus ojeras, las ojeras de nuestro capibara. Detallaremos como si fueran pequeñas L's muy diminutas
para asemejar ese pelaje. Detallamos cómo lo están viendo, si se parece a un capibara o no. En la parte de su cuello, o debajo o de encima de, también iremos detallando con este mismo efecto pelo por pelo, con más intensidad. También por encima de lo que debería de ser su espalda, también detallaremos bien este efecto en nuestro capibara. Es un video largo, pero este video no tiene time lapse, es un video tal cual como lo dibujé, sin cortes. Obviamente nada más si detallé los cortes fue para que no se aburrieran, pero no está subida la velocidad ni nada por el estilo, es a tiempo real. Espero y les guste, espero y les esté gustando. Seguiremos detallando pelo por pelo, ahora con otras tonalidades, para darle más efecto de sombras y de luces a nuestro capibara. Pelo por pelo en la parte de abajo de su quijada, por donde va su hocico, detallaremos bien la parte de su pestaña, sus cejas, la parte de conectada a su cabeza y a su cuello. ¿Qué les está pareciendo? ¿Les gusta o no les está gustando? Colorearemos la parte superior a sus patas, la parte inferior de su estómago, más intensidad. Después dibujaremos o colorearemos la sombra proyectada en la parte inferior de nuestro capibara con un tono gris medio. Esta sombra se logra proyectando luz por encima de nuestro capibara y la parte de abajo es obviamente su sombra. Con tonos medios iremos definiendo un poco más su sombra, porque obviamente la sombra debe ser más intensa entre más esté pegada al cuerpo. Ya lo demás es un tono gris medio o gris claro. Es para que este capibara se vea en 3D, como si estuviera obviamente sentado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí se está pareciendo o definitivamente me debería dedicar a otra cosa? Seguiremos coloreando la sombra de nuestro capibara, sombra proyectada en la parte inferior para que se vea más realista cada vez este capibara. ¿Ustedes ya habían hecho alguno o es el primero que hacen o el primero que ven cómo se dibuja? La verdad, espero y les guste. Para hacer mi primer capibara, a mí sí me gustó. ¿Y ustedes qué opinan?